empezar, yo le haré algunas preguntas a Javier y después hay un micro preparado y vosotros podéis preguntar lo que queráis. Y además él encantado porque le dan un poquito de cuerda y ya va solo. Así que vamos a empezar. Bueno, bienvenidos al auditorio Manolo Sanlúcar en esta gran ciudad de la provincia de Cádiz. Estamos aquí porque el PSOE de Sanlúcar inicia aquí hoy una serie de encuentros políticos para promover debates, coloquios, para generar ideas, pensamientos, reflexiones en un momento en el que la vida va muy deprisa. Los titulares de hoy ya no son noticia mañana. La política nacional arrasa con todo, solapa a la local, porque muchos problemas que afectan al día a día de la ciudadanía no se abordan o se abordan por moda, por impulso, a golpe de necesidad y después se olvidan. Así es que hoy nos preguntamos con tranquilidad y con serenidad, nos preguntamos dónde queda la política local, dónde queda la política municipal, grandes temas como la financiación de los ayuntamientos. Nos preguntamos por la polarización que sufre este país, por la desinformación, por los bulos, por qué está pasando en los medios de comunicación, en las redes sociales, si hay control, qué hacer, cómo atajarlo. Y para empezar, para este primer encuentro, contamos con Javier Aroca, que no es fácil, porque está muy solicitado. Javier Aroca es una voz andaluza que tiene peso en el conjunto del Estado, en el conjunto del país. Una voz que yo creo que es muy interesante escuchar. Es cierto que está en muchísimos medios de comunicación, pero también es una oportunidad tenerlo cerca y poderle preguntar pues todas las cuestiones que queramos, porque ahora ya no estamos supeditados a la actualidad o a la agenda de la política nacional, sino que lo tenemos aquí para hablar también de lo municipal, de lo que a todos nos toca. Yo sé que lo conocen, pero les voy a contar algunas cositas. Javier Aroca es antropólogo, es licenciado en Derecho, es diplomado en árabe, ha sido secretario general de Relaciones en el Parlamento de Andalucía, viceconsejero de Turismo y Deporte, miembro del Consejo Asesor de Radio y Televisión Española, miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión Andaluza, fue miembro destacado del Partido Andalucista, es articulista en el diario.es, analista político en la cadena SER, en Televisión Española, ha escrito en El Correo de Andalucía, en El Periódico, ha colaborado en Cuatro, en La Sexta, en Canal Sur, ofrece conferencias, ofrece ponencias. También fue comisario de la exposición del aniversario 125 de Blas Infante y del 30º aniversario del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Javier Aroca, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar. Se habla mucho del fango mediático, de la máquina del fango. ¿Es una exageración? ¿Usted había vivido algo así en España antes? Bueno, primero, gracias, Ana. Mi currículum es excesivo. Yo ya no me acuerdo de la mayoría de las cosas que has dicho. Y, en segundo lugar, permitidme que os agradezca la presencia y vuestra amabilidad y cortesía y darle un abrazo muy fuerte a muchos compañeros que están ahí sentados, algunos de los cuales hacía tiempo que no veía y hoy me ha dado, la verdad, mucha ilusión haber podido tocarlo otra vez porque hemos sido amigos y compañeros de muchas batallas por la libertad y por la democracia y por tanto me ha dado mucha alegría de verlo. Y bueno, ya te paso la pregunta. Era si yo pensaba que la pregunta es... Lo que se está viviendo ahora, sí, esa tensión política, esa máquina del fango, el fango mediático, ¿lo había vivido antes? Tensión política siempre ha habido, incluso tiene que haber tensión, porque sin tensión no hay política. Donde no hay tensión es en las dictaduras. Ahí no hay tensión, hay opresión y represión y discurso único. Por tanto, a mí no me importa que haya tensión política. Lo importante es que se respeten las reglas. Y las reglas, fundamentalmente, por resumirlas, consisten en que gobierna el que recibe la confianza del pueblo, bien sea directamente en las urnas o bien indirectamente en un sistema de democracia parlamentaria como el nuestro, a través de las mayorías parlamentarias. Esa es la regla del juego.
Y para que el juego sea completo tiene que haber una oposición. Una oposición que puede ser terrible, como decía Benjamin Disraeli, aunque el terror al que se refería el señor Disraeli no era el terror de la incompetencia, ni de la deslealtad, ni del filibusterismo, simplemente un terror significa una oposición firme. Eso no está ocurriendo en nuestro país, no está ocurriendo porque la oposición carece de una de las virtudes que debe de tener toda oposición democrática, que es la paciencia. ¿Y qué significa la paciencia? La paciencia significa que unas veces te toca gobernar y otras veces te toca oponerte. Cuando el que se tiene que oponer no se opone de manera, digamos, firme, pero al mismo tiempo leal, sin recurrir al obstruccionismo, sin recurrir a la zancadilla, sin recurrir al filibusterismo, que puede ser institucional. Pero en estos últimos tiempos, y esta es la gran novedad, y que tiene que ver con lo que yo denomino una revolución mundial de las derechas, hoy día las derechas han adoptado una manera de oponerse que, lejos de corresponderse con la propia suficiencia política del que se tiene que oponer con firmeza, ante esa insuficiencia y esa incapacidad de encontrar recursos opositores, crea una alianza opositora en donde participan el Frente Judicial, que hace tiempo que se ha quitado, una parte, no todo, se ha quitado la toga y se ha puesto la camiseta de un partido político concreto o de su propio partido, y después con el concurso imprescindible de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy día suponen, desde el punto de vista de lo que entendemos por una democracia representativa y una democracia leal y responsable, supone una distorsión gravísima de lo que son las reglas de la democracia. ¿Por qué? Porque la prensa miente. Muchos periodistas mienten, y mienten a sabiendas. No es simplemente el fruto de oye, me he equivocado, tengo una mala información. No, es una mentira voluntaria y consciente. Un autor decía que es la mentira pagata. Mentira pagata significa en español exactamente lo que estáis oyendo, es decir, la mentira a sueldo. Y citaba esta manera de expresión porque es la manera de expresión que utilizaba la prensa sobornada por la camorra napolitana. Fijaros hasta dónde llego. Y bueno, por no citar a ningún autor de izquierda, aunque a mí no me gusta en esta batalla que tenemos de resistencia contra esta agresión contra la democracia, no me gusta hablar de izquierda y de derecha, me gusta hablar simplemente de demócratas y de no demócratas. Entonces yo hablo ahora en nombre de los que nos consideramos demócratas, ¿no? Pues es una batalla a escala mundial de esta revolución de la derecha que utiliza estos procedimientos. Voy a citar a un autor de derecha, se llamaba Emilio Romero. Los que sois periodistas sabéis quién era. Un periodista del viejo régimen que pasó a este. Y él decía, y en eso se basa en parte y se justifica lo que está pasando, decía, la derecha gobierna para 200 familias. Hoy día, si quieren ustedes, podríamos decir que hay 300, entre grandes grupos corporativos, entre los nuevos señores de la comunicación, a los que yo comparo muchas veces con la milicia de los Wagner, es decir, mercenarios, lo digo abiertamente, y decía, la derecha gobierna para 200 familias. Dice, pero claro, con los votos de 200 familias no puede gobernar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Miente para que la gente mentira sea capaz de votar a partidos que muchas veces contra natura pues defienden intereses contrarios de los que los votan. Con esto no estoy haciendo una enmienda a aquellos que en democracia deciden votar por posiciones conservadoras, ni muchísimo menos, ni a aquellos que tienen unas ideas conservadoras sobre la economía, sobre la cultura, sobre la política, sobre lo que sea, sobre las relaciones internacionales. No estoy diciendo eso. En democracia caben todas las posiciones, a lo que no cabe es la mentira. Si hay mentira, no hay democracia. Y si hay mentira, no hay responsabilidad. Y si no hay responsabilidad, tampoco hay democracia.
Hay un volumen ingente de información. Usted decía, la prensa miente o los periodistas mienten. Información que podemos ver en los medios tradicionales. Yo llamo medios tradicionales por lo menos a los que sigan un código deontológico, un libro de estilo. Después están los que ahora llaman pseudomedios, esos portales que no se sabe muy bien ni de quién son, o sí se sabe, pero bueno. Y todo se multiplica en las redes sociales. Yo lo que digo es, cuando se habla de desinformación, de todos estos bulos, todo lo que está ocurriendo, y además lo hemos visto muy claramente lo que ha ocurrido con la Dana, pero bueno, es un ejemplo, hay muchos, lo vemos a diario. ¿Cómo se combate esto? Hay que regular los medios de comunicación de toda la vida, hay que bajar al barro, hay que salirse de las redes. ¿Cómo se combate eso? Bueno, se combate fundamentalmente con responsabilidad y paradójicamente con información. O sea, la mala información se combate con información. Lo que pasa es que es una tarea muy difícil, porque captar al periodismo, a los medios de comunicación, para esa contrapolítica que pertenece a esa nueva internacional conservadora, es una estrategia. No es algo que sea fruto de una casualidad en un momento concreto, en una coyuntura especial como la que estamos viviendo en España. Os voy a poner un ejemplo para salirme un poco de nuestro propio contexto y situarme un poco desde fuera. ¿Recuerdan ustedes cómo empezó Trump? Trump empezó comprando una cadena de televisión, produciendo su propio programa, haciéndose popular y haciéndose importante en los medios de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay otros casos, ¿no? Conocen ustedes perfectamente cómo Elon Musk pues compró Twitter para cambiarle el nombre. Todo el mundo pensaba que llegaba para promocionar la libertad y la transparencia dentro de esa nueva red social de comunicación, y al final resulta que lo que era, como se ha demostrado, un auténtico agente de la antipolítica, de la antidemocracia y de la extrema derecha. Al final ha acabado, como ustedes saben perfectamente, en el equipo de Trump, después de haber contribuido decisivamente en su campaña. Quiero decir con esto que los medios de comunicación han sido desde hace unos años objetivos de la propia antipolítica, de la lucha contra la democracia. O sea, no es casual que una de las cosas que más lamentan algunos, incluso en los medios tradicionales, que se han opuesto a las tímidas propuestas del actual gobierno, concretamente del Partido Socialista dentro del gobierno, o incluso a las tímidas propuestas que están ya en vigor. Bueno, no entrarán en vigor totalmente hasta mitad del año que viene de la Unión Europea. ¿Y qué proponen esas medidas? ¿Qué es tan revolucionario como para que los medios de comunicación, algunos tradicionales, se quejen? Pues lo que proponen ni más ni menos, fijaros qué importante es que sepamos de quiénes son los medios. ¿De quiénes son? O sea, será importante que sepamos quiénes son los propietarios de los medios. Queremos saberlo. Porque claro, no es lo mismo que sea propietario uno que sea propietario otro. Como también queremos saber cuánta publicidad institucional o no institucional le llega a cada medio. Porque claro, algunos medios dicen, no, mire usted, yo soy independiente y yo soy privado. Pues ya sabéis, no tengo que explicar a todos que soy responsable político cuál es la diferencia entre la educación privada, la concertada y la pública. Los medios de comunicación pasan lo mismo. Algunos presumen de privado y yo creo que habría que llamarlos concertados, porque reciben tanto dinero público que bien merecería llamarse concertados. Por tanto, los medios de comunicación se han convertido en agentes políticos, y juegan por intereses. Es mentira cuando algunos, para defenderse, dicen, no, nosotros estamos defendiendo la libertad de expresión. No, ustedes no están defendiendo la libertad de expresión. Ustedes no están defendiendo la libertad de información, que por cierto es un derecho que no es un derecho de los periodistas, es un derecho de todos nosotros. No, pero alguien salvará, ¿no? ¿Algo qué? O sea, en los medios de comunicación, alguien salvará a usted, ¿no? Claro que salvo mucho. Vale. Salvo a muchos. Hay muchos periodistas que se comprometen, pero claro, lo que no puedo entender dentro del gremio es el corporativismo. Porque los principales interesados en que la prensa no se mienta y que la prensa no actúe políticamente como si fuera un agente más que no se presenta a las elecciones, aunque procura manipularla a través de sus mentiras, lo que a mí me gustaría y esperaría que muchos periodistas demócratas de este país lo denuncien, pero no suele ocurrir.
Pues no sé, pues porque son compañeros de clase, porque estuvieron cuando eran jóvenes en la redacción de un periódico que, por lo que sea, la principal batalla contra el mal periodismo creo yo que la deberían de dar los propios periodistas, pero no la dan. Por cerrar este tema, yo le preguntaba cómo atajar esa desinformación. Usted decía con información, claro, con información de verdad, de calidad. En cuanto a las redes sociales, porque claro, la regulación, por ejemplo, afectaba a los medios de comunicación que todos entendemos y que todos conocemos, pero en las redes sociales, ¿cómo se controla eso? Por ejemplo, usted sabe que hay una ola de gente que se está yendo de X, de la red social de Elon Musk. ¿Usted sigue? ¿Cree que hay que quedarse para combatir esa desinformación? Yo creo que hay que cuidar el postureo. En esta sociedad democrática hay mucho exhibicionismo y todo el mundo trata de marcarse un rollo, ¿no? Una vez con una lucecita del móvil, otra vez con no sé qué, otra vez haciendo... Yo me voy de Twitter. Yo no me voy a ir de Twitter de momento. ¿Sabes por qué no me voy a ir? Pues por una sencilla razón. Perdonad porque voy a poner un ejemplo del fútbol. En el fútbol, para ganar la liga hay que ganar en casa y fuera. Tú no te puedes conformar con ganar en casa. Es como me dicen a mí muchas veces, ¿tú por qué vas a tertulia? ¿Para qué quieres que vaya? Las que son de mi cuerda, yo voy a las tertulias donde tenga que ir, donde yo pueda decir algo. Claro que voy, y ahí me peleo. Pero, fíjate una cosa, dice, ¿qué se puede hacer? Información. Hoy el gobierno ha anunciado, el gobierno de España, ha anunciado una medida que no sé si va a ser eficaz, ¿no? Que dice... a partir de un determinado momento le vamos a exigir a aquellos que utilizan las redes sociales, un tuitero o un, ¿cómo sería? Un blusquero, ¿no? Que cuando cuenten una mentira que tengan que rectificar. A mí me parece bien, me parece una medida bastante complicada, pero me parece bien. Pero ¿qué ocurre cuando se equivoca, cuando miente un periódico? Es que parece que la carga del mal que tenemos la tienen las redes. Y no es verdad. Las mentiras más gloriosas que se han contado en este país la han contado periodistas, postineros y medios de comunicación postineros. Tenemos que acordarnos de los atentados de Madrid para recordar quiénes fueron los grandes mentirosos y quiénes fueron los grandes medios que mintieron. No. Mira, aquí este auditorio va a entender lo que voy a decir. No hemos llevado 10 años o más, todos los que hemos tenido la oportunidad y la fortuna de estar en tertulias y en lugares de debate, de asistir al gran espectáculo de los ERES. Los ERES de Andalucía, porque insistían mucho en lo de Andalucía, no sé por qué. Pum, 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 pum. Yo me acuerdo que en un momento eran miles de millones lo de los ERES, al final quedó ajustado en 680, hoy ya ni eso. Todos los ríos de tintas que han corrido en toda esa prensa sensata, señorial, sincera, profesional, esa que no tiene nada que ver con la chusma de las redes sociales, ¿van a rectificar? ¿Cuántas portadas, cuántos titulares viste ayer diciendo que el Tribunal Supremo ha dicho que las ayudas a los seres eran legales? ¿Cuántas? ¿Y esos son tertulianos? ¿Esos son activistas de la red? No. Esos son grandes activistas y agitadores políticos que han utilizado sus páginas, sus editoriales, sus cabeceras, sus mejores periodistas y columnistas en una batalla lawfare contra un gobierno legítimo. Me voy a cambiar de tercio porque si no voy a salir yo escaldada ya, seguro. Cuando hablamos de la máquina del fango, ¿usted cree que es contra un gobierno, contra un partido, contra la democracia? ¿Cuál es el objetivo último? ¿Cuál es el fin último? Hay un fin inmediato que es una determinada opción política, no porque sea esa opción política, sino porque está gobernando y porque como hay una incapacidad política de presentar argumentos que sean aceptables desde el punto de vista de la dialéctica política, se utilizan otros caminos. El camino se conoce generalmente como lawfare, afecta a un partido político, afecta a personas singulares a las que algunos les arruinan la vida. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que me duele personalmente porque no voy a decir de mis compañeros más inmediatos,
sino me acuerdo siempre de una persona que era concejal del Ayuntamiento de Sevilla, que es Antonio Torrijos. Antonio Torrijos le arruinaron la vida y le arruinaron la salud en un caso clarísimo de lawfare por parte de una magistrada que tienen ustedes todos en la cabeza. ¿Alguien le ha pedido perdón? ¿Alguien le ha pedido ¿alguien ha ofrecido una disculpa? ¿Le ha costado profesionalmente algo a aquellos que iniciaron ese lawfare contra esta persona por ser de un partido que les parecía molesto? No, no. Luego, por tanto, llegado a ese extremo, en donde no solamente se ven perjudicadas las acciones políticas, sino la propia dignidad y libertad de una persona a la que se le ofende lo más importante que uno tiene, como es su intimidad, su reputación, su dignidad, entonces ya no estamos hablando de un lawfare contra las personas, contra los partidos, estamos hablando de un lawfare contra la democracia. Porque la democracia es lo contrario de lo que son los lawfare. Y los lawfare, cuidado lo que voy a decir, lo digo con todas sus consecuencias. El lawfare se parece mucho al fascismo. Se parece mucho al fascismo. Porque va por caminos totalitarios. No se trata solamente de utilizar determinados procedimientos judiciales para llevar a la destitución o al desprestigio político. No. Destruye a las personas, destruye, como he dicho, la reputación, destruye la dignidad, incluso la salud. Eso es fascismo. Y en este contexto, ¿dónde queda la política local, la política municipal, los grandes temas que afectan pues a todos los días, ¿no?, de los ayuntamientos, de las haciendas locales, la financiación? ¿Dónde queda todo esto? ¿Cuándo se aborda todo esto? Pues depende de dónde pongamos el foco, porque la política, en los términos que estamos manejando, está tan centralizada. Hay un centralismo también a la hora de la elaboración del mensaje. Podemos decir metafóricamente y no metafóricamente que se concentra esa nacionalización del mensaje político en Madrid. De tal manera que allí por la mañana pues, se elaboran las escaletas, los programas, los guiones, y eso luego se extiende por toda España. Entonces, por ejemplo, yo siempre lo digo de broma, que la ola de calor nada más que llega cuando hace calor en Madrid. Aquí a lo mejor llevamos ya 10 días con 40 grados y de pronto hace un día en Madrid 35 y dice, ha llegado una ola de calor a España. Y eso pasa en el tiempo atmosférico y pasa en todos los tiempos de la vida. Por tanto, por ejemplo, voy a poner otro, nos hemos llevado no sé cuánto tiempo asistiendo todos los días a los avatares y líos con la Gran Vía de Madrid cuando gobernaba allí un gobierno progresista. Como si los demás no tuviéramos una gran vía o una pequeña vía en cualquier parte. Entonces, esa concentración del mensaje hace que sepamos más de lo que le pasa al alcalde de Madrid y a los problemas de Madrid que no a los problemas que tenemos más cercanos. Porque la concentración del mensaje político hace también que se aleje de la comunicación y del mensaje local. De tal manera que parece que los periódicos locales ya se dedican nada más que a contarnos las cofradías, las efemérides y tal que cual. Y el debate político a escala global prácticamente no, a escala local prácticamente no existe. No existe. ¿Por qué? Porque está todo concentrado. Y voy a hacer una advertencia, si me lo permites, tú que eres periodista. Sabéis, porque lo dicen los médicos, los nutricionistas, ¿quién no ha ido a hablar ya con un médico, un nutricionista o una revista? Y nos han dicho, los alimentos procesados son malos para la salud. Es decir, mejor las croquetas de tu madre o las que tú hagas que no las que te compre en el supermercado. Con la información pasa lo mismo. Mejor la información cercana, la información cerca de tu pueblo, la información de tu calle, de tus representantes legítimos, de tus concejales, de tus alcaldes y tus alcaldesas, y no la información que te llega procesada. Porque lo mismo que los alimentos procesados son malos para la salud, la información procesada que ya te viene enlatada es mala también para la salud democrática. La ciudadanía, en cierta manera, también es responsable de que sus problemas no estén en la agenda política del día a día. Sí,
Porque hay una estrategia de adormecimiento de la gente, ¿no? La gente, gracias sobre todo a la televisión fundamentalmente, que es la que juega el papel más importante desde el punto de vista de la comunicación, lo que trata es de recluir a la gente en sus sofás. Entonces, hasta tal punto que hay alguno que se considera activo políticamente porque pone 4 tweets al día. No es como antes. Ya sé que no le voy a pedir a todo el mundo que volvamos a mi generación, donde íbamos todos a los mítines de todo, íbamos a la asamblea, a los tajos, a las reuniones, a las discusiones. Bueno, a lo mejor ahora ya no son tiempos de eso, pero sí son tiempos de una mayor implicación y de no de quedarse recluido, y porque con todos los días pones un tuit, te descarga emocional y mentalmente y dice, yo he cumplido con mis obligaciones civiles e incluso con mis obligaciones de partido. No. Luego, por tanto, claro que tenemos responsabilidad. Hoy día sentarse en el sofá probablemente sea uno de los actos más revolucionarios que hay en política. O sea, negarte a sentarte en el sofá y que te estén metiendo por el tubo todos los días información procesada, tendenciosa, y que hace que te alejes de la política y que consideres que ser político es un desprestigio. Y yo a eso me niego, porque la mayoría de los políticos de este país, y muchos conozco, son absolutamente honrados, son trabajadores, ejercen su profesión y su dedicación con responsabilidad, hacen sacrificios enormes, personales, profesionales, económicos, y sin embargo se ven desbordados por ese tubo que pretende convencernos de que ser político es un desprestigio, de que la actividad política no es natural en el hombre y que, bueno, tenemos que esperar que llegue un Mesías, porque al final este tipo de desinformación y este tipo de inmovilización del ciudadano en un sofá lo que trata de hacer es que nos desentendamos de la política y que digamos, la política de 3 o 4. Y claro, cuando se dice la política es de 3 o 4, al final se convierte en la política de 1, y normalmente bajito y con bigote. De manera que cuidado con el desprestigio de la política, que es muy peligroso, No todos los políticos son iguales, no todas las políticas son iguales, no todas las personas somos iguales, y la política es absolutamente imprescindible. Y la democracia es imprescindible y necesaria. Si no, los que dicen que la política no vale y los que dicen que la democracia está en peligro, en deterioro o deteriorada, mejor dicho, en peligro sí digo yo que está. Los que dicen que está deteriorada, que nos digan cuál es la solución alternativa. Perdone, que no lo he entendido. ¿Usted ha dicho que está en peligro qué? Yo he dicho que está en peligro la democracia. ¿Lo cree? Firmemente. Sí, absolutamente. Yo creo que está precisamente, entre otras cosas, por estos discursos y porque determinados poderes, no solamente políticos, sino económicos y mediáticos, pretenden sobrevolar sobre las urnas. O sea, de tal manera que la voluntad popular, que es la única legítima en democracia, que es la que se deposita en las urnas, parece que es menos importante que la opinión de un CEO de Repsol escrita en una columna de La Vanguardia, y que parece que ha dado el agua, la voz de alerta, para que los partidos conservadores del Parlamento de España, de la derechura habitualmente, se pongan todos enfrente del gobierno en contra de las medidas fiscales y distributivas que son absolutamente necesarias para que contamos cada día con más recursos y paguen, como dice la Constitución, más los que más tienen, no solamente las personas, sino también las empresas. Y hoy día, por ejemplo, sabemos que el sector de la banca está disfrutando de beneficios extraordinarios como nunca. Las empresas energéticas igual. Y digo yo, ¿y por qué quieren pagar menos? ¿Y por qué quieren, además, no solamente pagar menos, sino utilizar sistemas, apoyados, por cierto, por los medios de comunicación, para que la gente llegue a la conclusión de que quien mejor defiende sus intereses no es el gobierno legítimo de un país, o un partido político, o un político, no. El director general de una empresa es el que mejor defiende tus intereses. ¿No os parece vergonzoso que la gente en Valencia, por ejemplo, aplaudiese más al señor Roche, que no deja de ser un empresario, un gran tendero, digamos, con perdón de los tenderos, que los representantes legítimos del pueblo? Que hay gente que se ha equivocado, evidentemente, que hay gente que tiene mucha responsabilidad y unos más que otras también, evidentemente, pero hombre,
aplaudir al señor Ross y abuchear al presidente del gobierno me parece de un despropósito absoluto y que refleja esa voluntad de pensar que hay gente que puede defender los intereses políticos y de los intereses de los ciudadanos por encima de las urnas. Eso también es fascismo. Vayan preparando sus preguntas, que a mí me quedan pocas cuestiones, y ya voy con ustedes. Ya hemos dicho que Javier Aroca, bueno, pues militó en el Partido Andalucista, además fue un miembro destacado de esta formación política. Hemos dicho también, bueno, pues el protagonismo que tuvo en ese aniversario de la exposición de Blas Infante, en el aniversario del Estatuto de Autonomía de Andalucía. ¿Usted cómo valora los pasos que está dando el Partido Popular, el gobierno de Juanma Moreno, para abanderar el andalucismo con el con el Día de la Bandera, con ese discurso de no somos menos que nadie, pero tampoco, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie? Yo pienso que es un artefacto. Un artefacto. El partido actualmente en el gobierno de Andalucía es el sucesor de aquellos que se pusieron al autogobierno de Andalucía, y por tanto a mí me parece bien que respeten, cosa que nunca han hecho, los símbolos de Andalucía y los símbolos de la democracia en general. Yo no abordo este tema desde una perspectiva más o menos andalucista, ¿no? Eso me da igual, eso no es algo que me preocupe especialmente. Lo que me preocupa es si los dirigentes políticos de Andalucía están convencidos de las capacidades y de la potencia que tiene el poder autogobernarnos, y fruto de ese gobierno tendré un proyecto para Andalucía. Un proyecto de Andalucía que no tiene por qué desarrollarse, ni tiene por qué defenderse en contraposición, por ejemplo, con lo que defienden los catalanes, o lo que defienden los vascos, o lo que defienden los bretones. Yo lo primero que le diría al señor Moreno Bonilla sería: oye, señor, usted dice esto, pero ¿cuál es su proyecto de Andalucía? O sea, ¿cuál es su proyecto fiscal para Andalucía? En relación con el Estado y en relación con nosotros mismos. Porque claro, si tú dices, bueno, usted dice que tiene que llegar más dinero. Bueno, vale, muy bien, yo también. Todos queremos más dinero, incluso en nuestra economía familiar, todos queremos que entre el mayor dinero posible en nuestras casas, ¿no? En nuestros hogares. Pero la segunda respuesta es: ¿cómo se lo va a gastar usted? O sea, ¿qué se lo va a gastar usted? ¿En dar ayudas para desecar Doñana? ¿En rebajar fiscalmente las obligaciones de los que más tienen en Andalucía? ¿Para privatizar la sanidad pública, la educación pública? ¿Para no sumarse a una política que tiene que ser de Estado, de que tengamos cada día más viviendas disponibles para que la gente tenga un techo digno donde vivir, que es lo que dice la Constitución española? Por tanto, a mí esos discursos, no de ahora, sino de hace 30 y 40 años, cuando yo me inicié en la política, que luego abandoné, felizmente, pues no porque no sea político, soy aristotélicamente sigo siendo político, y decir que no política militante. Yo estoy cansado de que la política en Sevilla, en Andalucía se haga por comparación o por contraste. Si usted tiene un proyecto fiscal mejor que el que defienden los catalanes, díganoslo usted y defiéndalo en Andalucía, que muchos nos vamos a poner detrás suya. Ahora, detrás la bandera no, por lo menos conmigo que lo cuente. ¿A qué atribuye la derechización de los gobiernos de los países? Ahora estamos viendo, vamos a ir a elecciones a Alemania. En Alemania vamos a ver qué ocurre en Francia, lo acabamos de ver en Estados Unidos, hay otros ejemplos, Italia, hay más ejemplos. Conocíamos el último sondeo del Centra, ya sitúa se acabó la fiesta por primera vez dentro del Parlamento andaluz. ¿Es la economía o es mucho más? La economía. Si la economía va como un cañón. Pues le digo. La economía va como un tubo, no porque lo diga The Economist o porque lo diga todo el mundo, es que se palpa en la calle. La economía va bien, la economía va muy bien. Además, yo creo que este gobierno defiende muy mal sus logros económicos. O sea, convence muy mal de lo bien que lo están haciendo en política, en economía. Luego, por tanto, esa no es la clave del asunto. Yo creo que es un problema cultural desde el punto de vista político. He dicho antes y me reafirmo
que estamos en plena revolución de la derecha, a escala mundial, con una serie de características que, bueno, ya saben ustedes, negar legitimidad a los gobiernos democráticos, lanzar los lawfare, comprar medios de comunicación para que difundan mentiras y una serie de cosas, y después hay una lucha cultural, ¿no? La política no vale, y después hay un problema que es endógeno, que es el problema de la izquierda. Y como no me gusta tirar piedra para mi propio tejado, voy a hablar de los demócratas norteamericanos. Los demócratas norteamericanos han perdido las elecciones. Y, bueno, la gente se pregunta, ¿cómo es posible que con el discurso tan soez, tan ordinario de Trump haya convencido a los norteamericanos y no los demócratas, que en teoría son los representantes de la gente más menesterosa, de las grandes zonas que las hay, de pobreza importante en Estados Unidos, un país que no tiene ni siquiera un sistema de salud pública como tenemos nosotros? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que la izquierda perdió su identidad. La izquierda ha dejado de ser izquierda. La izquierda, dicho de una manera muy bruta, pero muy gráfica, ha pisado moqueta y le gusta más la moqueta que el albero. Y como dice una copla de Triana, le gusta más el jamón que la mortadela. Con lo cual es natural. Pero claro, ¿cómo convenció, por ejemplo, en Chicago Trump al principio de las primeras elecciones a un sector que era votante mayoritariamente de izquierda? Mucho más a la izquierda que la propia dirección del Partido Demócrata, obviamente. Bueno, pues llegó allí y dijo, usted está ahí todos parados, esto no hay quien pueda, aquí inseguridad, aquí patatín, patatán, patatán. Yo cuando llegue al poder lo primero que voy a hacer es poner mucha policía en la calle y además voy a obligar a todas las empresas norteamericanas a que dejen de producir y fabricar coches en Brasil, en Europa, y que se vengan todos para acá. No era posible. Pero los obreros le dieron el voto fruto de ese populismo al señor Trump. Y al mismo tiempo, cuando ponían la televisión y veían a los dirigentes de los demócratas, veían que los dirigentes demócratas eran más ricos que los dirigentes republicanos. Y que estaban en la mayoría de los saraos del postureo hollywoodense, llamémoslo así, norteamericano. Es decir, había un desclasamiento, en vez de un desclasamiento de clase, un desclasamiento de partido, entre los que tienen que apoyar a la izquierda y los que tienen dentro de la izquierda que recibir el voto de la izquierda. Entonces eso ha creado una disfunción y cuando eso ocurre, la gente acude a los populismos. Por tanto, yo creo que es una guerra cultural y que está fundamentada primero. La izquierda ha perdido personalidad, ha perdido identidad, es timorata, no se atreve a defender políticas de verdad que afecten a esa mayoría de izquierda progresista, demócrata, que tiene que sustentar gobiernos de progreso y que desanima. Por ejemplo, yo estoy muy desanimado porque no se toman medidas de verdad ya en este puñetero país en el tema de la vivienda. ¿Y quién las tiene que tomar? ¿La derecha? Hombre, no pensaremos que tiene que ser la derecha, ¿no? La que tiene que arreglar los problemas de la vivienda. La vivienda para la derecha es un negocio, pero para la izquierda no debería de serlo. Y la izquierda debería de ser valiente y entrar en el meollo del asunto. Porque si eso no ocurre, la gente se va a seguir desengañando con la izquierda, como se va a seguir desengañando en otros aspectos relacionados con el medio ambiente, con la protección de los consumidores, con los medios, la gestión de los medios de comunicación, la justicia. A mí me pareció el otro día bien que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dijera en la Copa de Navidad que el Partido Socialista y el gobierno se sentían acosados por los jueces. Yo estoy de acuerdo, pero hay dos cosas en las que no estoy de acuerdo. Primero, si el presidente quería decir eso, el lugar no era un cóctel, sino lo tiene que decir de manera solemne. Y decir, el problema de la justicia en España no soy solamente yo, mi familia y mi partido. El problema de la justicia es de todos, porque todos en algún momento podemos sufrir los desvaríos y los despropósitos a los que está llegando el Poder Judicial y no quedarse en eso.
sino al otro día decir, y además mañana anuncio un paquete de medidas que sería apoyado hasta por muchos juristas conservadores, que reformase, por ejemplo, la ley de enjuiciamiento criminal, que reformase la manera de elegir a los jueces, que acabase de una vez del compadreo bipartidista del Consejo General del Poder Judicial. Claro, si todas estas cosas no las hace la izquierda, al final la gente se desanima. Yo he vivido mucho en mi tiempo de Sevilla. Bueno, yo sigo siendo sevillano, mi arma, porque eso no me lo puedo quitar de encima, pero aparte de eso, hay un barrio de Sevilla que ustedes a lo mejor lo conocerán porque es uno de los más pobres de España, que es Los Pajaritos. Los Pajaritos es un barrio glorioso en la lucha por la democracia en este país. Allí la gente se fajaba cuando quemaban las castañas, no ahora. La gente se fajaba allí defendiendo la democracia. Allí había una fábrica, era la fábrica de contadores. Y los trabajadores de la fábrica de contadores eran auténticos héroes sindicales y políticos y demócratas a favor del advenimiento primero de la democracia y después la lucha en los primeros años de la transición. ¿Saben ustedes cuánta gente va a votar ahora en ese barrio? Ya no es que no voten a la izquierda, ya es que no van a votar ni el 30% de participación. Otro barrio de Sevilla, Los Remedios. No digo a quién votan en Los Remedios porque se lo imaginarán ustedes. Va a votar cerca del 90% comicio por comicio. Antes decíamos, no, es que votan las monjas. No, ahora votan las monjas y más del 80% del barrio de Los Remedios. Si nos vamos a Madrid o aquí, perdónenme ustedes, no conozco los nombres de los barrios de aquí, pero podrán hacer ustedes una aplicación absolutamente igual. Bueno, en definitiva, la gente ha perdido confianza en la izquierda, reconozcámoslo. La gente ha perdido confianza. Y si no se recupera la confianza de la gente y la izquierda, pues las políticas de progreso están en serio peligro. Y si una vez que se alcanza el poder, esas fuerzas representativas del progreso no defienden con más decisión políticas progresistas, la recesión va a ir increciendo. Porque la derecha nunca defrauda a sus votantes. Nunca. Fíjate, no que se lo pregunten aquí a los contribuyentes en Andalucía, o que se lo pregunten a las farmacéuticas, o que se lo pregunten a la sanidad privada. Yo creo que cuando llegó el Partido Popular aquí al gobierno, lo primero que hizo, se cargó el sistema de subastas de farmacéuticos. Ahora resulta que somos deficitarios y que no, pero eso ya estaba arreglado. Se había arreglado. Lo primero que hicieron, ¿por qué? Porque la derecha nunca defrauda a los suyos y la izquierda debería de aprender. Bueno, ahora les dejo las preguntas buenas a ustedes. ¿Quién empieza? No, vámonos. Bueno, mientras, por cierto, yo le decía al principio, Javier Aroca es una voz andaluza con peso, ¿no?, en el conjunto del Estado. ¿A los analistas políticos les hacen caso? Cuando usted abre un micrófono y dice lo que dice, además usted es de los que se moja, ¿le hacen caso? Sí. ¿Sí? ¿Y hay llamadas? Sí. Sí. También, pero debo de reconocer que las llamadas son más de halago y de aprecio que de censura. La censura se deja para otros momentos. Censura no me refiero a censurar la capacidad de expresión, sino a decir, oye, pues, lo que has dicho no estoy de acuerdo, tal. Bueno, vale, eso sí, pero pues sí, la gente que hacemos análisis político y que nos situamos en el ala demócrata de este país, bueno, sí, nos escuchan o al menos reflexionan sobre lo que decimos, ¿no? Pero lo mismo que he dicho en general de los gobiernos progresistas comparados con los gobiernos de derecha, también creo que los partidos progresistas y el gobierno no tratan tan bien a su ámbito de la comunicación progresista como trata a la derecha. La derecha va a todas las partes con argumentario, algunas veces utilizando sujeto, verbo y predicado. Te levantas una mañana y chequeas, compruebas,
3 medios de comunicación, los 3 que ustedes más importantes tendrán en la cabeza, y comprueban la opinión de los más conspicuos representantes de la derechura en los medios de comunicación, y verán ustedes que dicen exactamente lo mismo, pero es que utilizan hasta los mismos verbos. Yo no quiero decir con esto que la solución sea que esa que hace la derecha. No, yo creo que la gente demócrata y progresista debe de dar sus opiniones y sus reflexiones desde una reflexión madura y no inducida por unos intereses materiales o unos intereses, en cualquier caso, que muchas veces no tienen nada que ver con la ideología, ¿no? Sino simplemente con el mantenimiento de determinados status quo. Pero es verdad que desde las ópticas del progreso llevamos muchos años descuidando los medios de comunicación y a los comunicadores comprometidos. La derecha también trata mejor a los suyos que la izquierda en este aspecto. Yo recuerdo cuando Iñaki Gabilondo dejó de hacer la opinión en la SER todos los días, ese minuto, una parte de que porque ya estaba cansado, ¿no? Llevaba toda la vida, pero una de las cosas que dijo para explicar que paraba era que notaba que ya no tenía trascendencia, podía estar equivocado o no, yo digo lo que él dijo que sentía, ¿no? Que ya no tenía trascendencia lo que decía, que no tenía influencia, que no podía cambiar las cosas. Pues yo no lo sé, yo creo que sí tiene trascendencia. Lo que pasa es que la opinión y el análisis diseminado de la derecha es como se dice en agricultura regamanta, o sea, echado ahí por un tubo, mientras que desde los sectores más progresistas se hace un análisis quizá un poco más tiquismiqui, ¿no? Más de disección cirujana, ¿no? Unos venden al por mayor y otros vendemos al de tal, ¿no? Pero yo creo que en el fondo el problema que late es ese que decíamos antes, ¿no? La invasión de los medios de comunicación por medio de activistas políticos. A mí no me molesta un periodista de derecha, en absoluto. Yo creo que nuestra sociedad es plural y por tanto las opiniones de derecha, los análisis de derecha, claro que caben en nuestra sociedad y yo por lo menos los voy a defender siempre. Yo siempre voy a defender el derecho de un periodista de derecha a defender sus posiciones y además defenderla con vehemencia. Yo siempre lo voy a defender. Lo que voy a combatir, por el contrario, es el activismo filibustero, mentiroso, bulero, eso sí lo voy a combatir. Pero yo creo que en los medios de comunicación tenemos que coexistir, la gente que tiene posiciones de derecha y la gente que tiene posiciones más progresistas. Con quienes no parto pera son con los antidemócratas. Tú mencionabas antes un partido, ¿no?, que está apareciendo en las encuestas. Eso es la antidemocracia. Eso no es la derecha. España, diré una cosa, España necesita una derecha, ¿eh? Lo digo en serio. España necesita una derecha que represente valores constitucionales, valores democráticos, que representen una ruptura con el tiempo, con el régimen anterior. ¿Habéis visto cómo se ha puesto la prensa? Yo le llamo el equipo mediático habitual. O sea, ¿habéis visto cómo se han puesto por el mero anuncio de decir el año que viene vamos a conmemorar 50 años porque se ha muerto el dictador? Pero es que una sociedad que ha sufrido la dictadura tras un golpe de Estado cívico-militar contra la legalidad constitucional republicana, no se merece, para reconocerse a sí mismo, celebrar que han pasado 50 años de la muerte, en la cama, por cierto, del dictador. Pues claro que sí. Entonces, ¿por qué se enfada esta gente? Porque no han roto todavía el vínculo umbilical que les une con el pasado. O sea, ¿cuándo van a dejar de añorar al franquismo? O sea, ¿cuándo van a dejar de defender posturas en todos los órdenes, ¿eh? En el económico, en el territorial, en el cultural, en el simbólico? Es que parece que al final nadie le da importancia, parece, ¿eh?, con la importancia que le dieron antes. Es que al final hemos sacado a Franco de Cuelgamuro o a Caipo de Llano de la Basílica de la Magdalena, pero es que hemos tardado 40 y tantos años a sacarlo.
O sea, teníamos la presencia simbólica e intimidatoria todavía de las señales visibles del franquismo entre nosotros, que yo creo que somos la sociedad más democrática, más cándida, lo voy a decir en un lenguaje más popular, más Ulay de toda Europa, de verdad. Estamos yo sigo preguntando, porque como ustedes no plantean cuestiones, que me estoy quedando, hombre, caliente ya un poquito, ¿no? ¿Hay algo por ahí o no? Bueno, yo sigo preguntando, ya. Pero permítame, ahora voy a hacer yo una pregunta, pero después va usted. Este encuentro político, que ya saben ustedes que lo impulsa, lo hemos dicho al principio, el PSOE de Sanlúcar con Víctor Mora, que no lo veo, está ahí, secretario local, el socialista, también vemos a Irene García. A ver si se moja. ¿Qué cree? Bueno, no hace falta a ustedes decirle que se moje. Dímelo. Voy. Que a mí me encanta mojarme. ¿Qué cree que puede pasar o qué cree que debe pasar o cómo puede coger impulso el PSOE de Andalucía, que tiene ahí ese congreso regional a la vuelta de la esquina y que tiene los sondeos que tiene, no solo por el centro? Hace poquito en Publicaciones del Sur también se publicaba un sondeo de opinión de Andalucía y daba lo que daba. Yo creo que decir dos cosas. Una, bueno, es poco comprometida, la otra es muy comprometida, pero voy a decir las dos. La primera, yo creo que el PSOE tiene que resetear o, ¿cómo se dice?, renovar su visión sobre Andalucía. Sobre Andalucía en su interior y sobre el papel de Andalucía en España. Y esto no tiene nada que ver solamente con el autogobierno, sino Andalucía tiene que ser otra cosa distinta en España de lo que es actualmente. Y eso solamente lo puede hacer, en mi opinión, un partido progresista, que dé una imagen en España de una Andalucía distinta, que no vaya llorando por ahí por las esquinas, ni comparándose con nadie, sino diciendo, aquí estamos nosotros y estos somos nosotros. Y queremos el papel que nos corresponde en España, en el Estado español. Y de camino también en Europa. Eso es lo primero, tiene que resetear su papel, abandonar ese lloriqueo conformista en el que se había instalado en los últimos años de todo el tiempo que ha gobernado el Partido Socialista. Y lo segundo, que es lo que más comprometido, porque tengo amistades por ahí cruzadas, tiene que renovar su liderazgo. Yo creo que actualmente me parece a mí que el Partido Socialista no tiene los liderazgos necesarios para ilusionar un proyecto colectivo, que recupere a los desengañados y que incorpore algo que se nos está escapando y que es muy peligroso a la juventud. Para eso hay que tener liderazgos ilusionantes y un proyecto del que uno pueda ir presumiendo por la calle. Y esas dos son las tareas que tiene que emprender el Partido Socialista. Bueno, ya tenemos ahí un señor que quería preguntar. Tiene usted el micro, ¿no? Pues venga, vamos allá. Hola. Verá, la primera pregunta, sería muchas preguntas, porque lo veo a usted por la tele y ahora que lo tengo presente, pues quería hacerle varias preguntas. Pero la primera es, si usted cree en la justicia, en general, perdone, son varias, verá, me estoy poniendo un poco nervioso. No te pongas nervioso porque así empecé yo, Si crees en la justicia, ¿y en qué opinión le merece el rey emérito ahora, que está por ahí fuera? Y no sé si usted conoce personalmente a la señora Ayuso. Pues sí, también me interesaría también saber su opinión sobre ella. Me parece tres ámbitos de debate y de preguntas muy oportunos. Ya le dije yo que las mejores preguntas venían ahora. Muchas veces el arte de la dialéctica consiste en preguntar, no en responder. No, la justicia, bueno, ya más o menos he dicho yo soy de ese mundo, yo no soy periodista. Y creo que, bueno, hay un enfoque histórico que se puede hacer que nos ayuda un poco a comprender lo que ha pasado, o lo que está pasando, y es que un día, de 1 de enero del año 1977, se disolvió el Tribunal de Orden Público, que era el que había sucedido en el año 1963 al Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo, y ese mismo tribunal
se convirtió a los pocos días en la Audiencia Nacional. Y los propios magistrados del top pasaron unos al Tribunal Supremo y otros a la Audiencia Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que todos los jueces sean franquistas? No, no quiero decir eso. La mayoría ni siquiera conocieron a Franco. Pero hay un sistema de reclutamiento y un sistema de reproducción del poder que hace que la justicia sea muy conservadora por muchos aspectos, entre otros por la manera de acceder a la justicia, que se accede a través de las imposiciones, igual que muy poca gente se lo puede permitir. Sino porque digo que la justicia española no es el único poder que no se ha renovado. O sea, el poder ejecutivo y el poder legislativo no solamente se han renovado, sino que se renuevan cada vez que hay elecciones. Pero el poder judicial no es un poder electo y no se ha renovado. Y el poder judicial solo se debe a dos obligaciones que justifican su propia existencia. Uno es el respeto de la Constitución y el respeto de la ley. Y hoy día, en muchos sectores amplios de la judicatura española, ni se respeta la Constitución ni se respeta la ley. Y una de las cosas muy interesantes, yo a los que se haya aficionado al derecho, a la política, os recomiendo que leáis la sentencia primera del Tribunal Constitucional sobre los ERES. Y decía una cosa muy interesante, que, entre otras, ¿no?, desde el punto de vista de lo que es constituyente, ¿no?, decía que una de las perversiones fundamentales de todo ese proceso es que el Poder Judicial había invadido al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Y eso es gravísimo, porque eso significa ni más ni menos de no respetar el reparto de poderes que es consubstancial a todo sistema democrático. ¿Qué habría que hacer con esto? Bueno, pues evidentemente, como he dicho antes, hay que renovar y reformar muchas leyes actualmente en vigor, pero fundamentalmente hay que hacer dos tareas, en mi opinión. Una, cambiar el sistema de reclutamiento de jueces, se llama así, no es que yo sea militar. Es decir, el acceso de los normales, de los otros, a la judicatura. Actualmente se hace por unas oposiciones un poco, digamos, por decir, sui generis, por no llamarlo de otra manera, y bueno, ya son jueces para siempre. Pero fijaros lo que decía, me acabo de acordar una persona, un jurista de muchísimo prestigio, que fue presidente del Tribunal Supremo y ministro de Gracia y Justicia, se llama Montero Ríos, gallego jurista. Esto es 1870, y decía: la inamovilidad de los jueces, es muy importante que los jueces sean inamovibles, pero dice, la inamovilidad de los jueces sin responsabilidad es tiranía judicial. Eso es lo que está pasando en España, que no hay responsabilidad cuando los jueces se equivocan. Y todo eso hay que cambiar. Lo mismo que hay que cambiar el acceso, en la conformación del Consejo General del Poder Judicial y un montón de cosas. Ahora mismo muchos jueces, en tanto poder del Estado que son, porque todos son poder del Estado, no respetan la existencia de los tres poderes y pretenden erigirse en juristócratas. Es decir, negar al pueblo el poder que tiene y pensar que los que tienen que gobernar y velar por el Estado son ellos. Eso con respecto a la... Rey emérito. El rey emérito. Bueno, lo primero, yo es que no le llamo emérito, porque es que además legalmente no se llama emérito. Eso es un invento de los periodistas, en este caso no malamente. Lo que dice los textos legales de cuando se produjo la abdicación es rey honorífico. Pero el rey es fruto de una mala transición. Yo nunca hablo del régimen del 78. Yo siempre hablo del régimen del 77. Porque en el 77, en enero, fue cuando se aprobó la ley de reforma política. Y la ley de reforma política venía ya la figura del rey. Y es verdad que a partir de ese momento hubo unas elecciones, una constitución, y en la constitución entró también la monarquía. Eso dicen, que al apoyar la constitución apoyamos la monarquía. No es así, pero es lo que se dice. Y todos hemos convenido en eso. Y digo esto porque en ese marco de presencia del rey en las instituciones democráticas se incluyó la inviolabilidad. Pero la inviolabilidad es justo lo que dice la Constitución española, no más. Sin embargo, los juristas de la Corte y todo el poder representado por jueces, fiscales, políticos, han hecho una interpretación metajurídica de la propia inviolabilidad, hasta tal punto que el rey no es que sea inviolable, es que es sagrado.
Entonces el rey puede matar a un niño un día en la calle y no le pasa nada. Entonces eso va en contra de la Constitución y va en contra de las propias convenciones internacionales firmadas por el Estado español y, por cierto, firmado por Felipe, el actual rey. Es decir, el rey llamado emérito está en un refugio fiscal, porque está en un refugio fiscal. Es lo que está haciendo, está allí para eludir sus responsabilidades políticas y fiscales. Es así fruto de las imperfecciones de nuestro sistema democrático a partir de 1977. Que en cualquier caso España hubiera sido una monarquía. Bueno, pues mire usted, si los españoles deciden que España sea una monarquía, yo soy republicano, pero me aguanto, porque lo deciden los españoles. Pero es que no es así. No es así. La monarquía es intocable. Bueno, a mí no me parece que sea muy democrático, aunque exista monarquía, que sea intocable. Por tanto, esa es mi opinión también sobre el emérito. El emérito está disfrutando, si queréis, de una amnistía impropia. Tanto que se critica la amnistía, ¿no? Bueno, porque él está disfrutando de una amnistía impropia. Y el último tema... Isabel Díaz Ayuso. ¿Perdón? Lo de Ayuso. Yo Ayuso no lo conozco. Pero no solamente no lo conozco, sino que no me interesa. Y voy a decir por qué no me interesa. Porque nos están engañando. Ayuso no es Ayuso. Ayuso es un holograma que está ahí, que tiene forma humana, de señora presidenta. Ayuso es la reencarnación cómica del poder concentrado en todos los aspectos en Madrid. Madrid, tal como es, se crea como contrapoder defensivo en lo que se estaba haciendo en España, que era la descentralización política. Y entonces hubo gente que pensó que Madrid, en vez de ser distrito federal, que hubiera sido lo lógico en un país compuesto como el nuestro, pues se creara en comunidad autónoma. Y en esa comunidad autónoma se concentra todo el poder. El poder concentra, el centralismo concentra, y la capitalidad concentra también el capital. Es decir, ahí están centralizados todos los grandes poderes del Estado. Y claro, esos grandes poderes del Estado no se va a permitir nunca, o se va a intentar, como se está haciendo desde hace muchos años, incluso acudiendo a la corrupción de las instituciones. Bueno, ya no le voy a contar a usted todos los casos que han pasado en Madrid, ¿no?, para no perder el poder. Y los que ponen en el poder, se llamen Ayuso, se llamen Esperanza Aguirre, son todos, perdóname que lo voy a decir, pero es que no se me ocurre otra vez ninguna otra palabra, entre comillas, son monigotes del poder. La señora Ayuso no es nada, no representa nada, no sabe hablar, es incapaz de construir un discurso político, pero está ahí porque es la imagen de un poder que está detrás. Ni siquiera manda Miguel Ángel Rodríguez, que es lo que dice todo el mundo. No, el que manda Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez no tiene talla para mandar tanto. Tiene talla para repartir mucho dinero en los medios de comunicación, lo siento, Ana. Pero... A mí no me llega, ¿eh? Pero más allá de eso no tiene. Por encima de Ayuso, que es la cara caricaturesca de todo esto, está Miguel Ángel repartiendo allí el bacalao, pero por encima está el poder, ¿verdad? El poder de verdad. Algunos le llaman poder de palco, otros le llaman poliarquía, otros llaman, en realidad, el poder concentrado profundo. Antes era más profundo, ahora incluso da la cara, concentrado en Madrid. Y de eso, por ponerte un ejemplo, una de las cosas que pasó el otro día en la conferencia, bueno, que no pasó, porque en realidad no pasó nada, en la conferencia del presidente fue un debate falso sobre la financiación de las comunidades autónomas. Otra vez todo el mundo pensando en Cataluña sin llevar proyectos propios. Y siempre Cataluña, siempre Cataluña, siempre Cataluña. ¿Y Madrid? ¿Cuándo vamos a pensar en Madrid? ¿Dónde vamos a pensar en Madrid? Y lo que supone la concentración económica, fiscal, financiera, capital en Madrid, en deterioro de la articulación y vertebración del Estado. Cuando vayan ustedes a su casa, si quieren y se entretienen y no tienen otra cosa mejor que hacer, repasen ustedes el recibo del gas, de la luz, del teléfono, a ver dónde están pagando los impuestos. Y después llega esta señora, entre otras, esta a la que ustedes se han referido, y dice, no, es que nosotros los madrileños os mantenemos. Hombre, pero si estáis recaudando mis impuestos, y están todas las empresas allí, todos los grandes sueldos, todo, en definitiva,
por no eludir la pregunta de nuevo, recapitulo, Ayuso no existe. No existe. Y Miguel Ángel Rodríguez, pues está por ahí el hombre, entre sus vapores y sus cosas, pero él es una representación cómica y bochornosa en muchos casos del verdadero poder que está en Madrid. Venga, que hay otra pregunta. Llevamos ya más de una hora, ¿eh? Pues, Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Le agradezco que haya tocado tantos temas, pero me gustaría quedarme con uno de los que ha tocado, que no es que diga que no tiene razón, sino que no logro entenderlo, que es que la derecha no defrauda a sus votantes. Creo que ha dicho eso. Sí, así lo he dicho. Y me cuesta creerlo porque hoy hay una noticia que, bueno, yéndonos muy lejos, pero también aquí más cercano, Donald Trump ha nombrado por ahora 12.000 millonarios en su gobierno. No comprendo cómo esta gente va a gobernar para 80, bueno, han votado 80 millones de americanos, de estadounidenses, pero para 300 millones de americanos no entiendo cómo 12, no multimillonarios, sino 1.000 millonarios no van a defraudar a la clase media, a los latinos que han votado mayoritariamente a Trump, a los afroamericanos. Sí, Viniendo aquí a Andalucía, pues lo mismo, vemos todos los días el deterioro de la sanidad, las universidades, en fin, y los sondeos cada vez le dan mejores resultados a Moreno Bonilla. Por eso no logro entender eso que la derecha no defrauda a los votantes. O perdona, ya termino, que es un poco breve para llegar a otro concepto. Un inane intelectual como es Albiza ha tenido 800.000 votos aquí en España. Una persona que no tiene cerebro, prácticamente. Y lo han votado 800.000 españoles. Y quería llegar a otro concepto que ha dicho, que ahí sí me preocupa, que es el peligro de la democracia. Los jóvenes, usted sabe, de 18 a 24, todos los sondeos dicen que se decantan por partidos de ultraderecha, bien Vox, bien Albice. Las personas que ahora se están formando, las personas jóvenes, ven que el feminismo está avanzando mucho, que se le está dando mucho poder a las mujeres. Entonces mi pregunta ya es un poco más dramática. ¿Qué nos queda? ¿Hacia dónde vamos? Si los jóvenes ya se decantan, bueno, no solo aquí, ya en Francia, en Alemania, pero aquí, en España, de 18 a 24, se decantan por Vox, Albice, y creen, por ejemplo, que las mujeres están teniendo demasiado poder. Entonces, ya es una cosa, como usted decía, cultural. ¿Se ha entendido? Lo primero me conté, cuando he dicho que la derecha no defrauda nunca lo suyo, me ratifico. Lo que pasa es que yo no considero que sean de la derecha. Cuando me he referido antes a Emilio Romero, decía la derecha gobierna para 200 familias, pero como no tiene votos suficientes, engaña a todo el resto para que los voten. Dentro evidentemente, de una lucha y una lucha cultural. Claro, evidentemente, la derecha de Bonilla gobierna para Bonilla, o los Bonillos. Evidentemente se va a olvidar de los que lo han votado. Pero es que yo no considero simplemente, a ver, yo sé que esto todavía sí nos va a gustar, pero mucha gente que ha votado a Bonilla votaba ante el Partido Socialista, ¿o no? ¿O es que esos son nuevos votantes que han salido de la nada? No, hay una parte de voto que vota uno y todo. Lo que pasa es que esa gente, bueno, en el caso de la derecha, evidentemente son los máximos perjudicados por las políticas de derecha. Pero Moreno Bonilla y su partido no van a defraudar nunca a la derecha auténtica, que es la derecha de los grandes tenedores, bueno, lo he dicho antes, lo he resaltado, por tanto, me reafirmo en lo que digo. Sin embargo, la gente que vota izquierda normalmente son gente que forman parte, digamos, de esa unidad de pensamiento, de gente que cree que la vida es de otra manera, tal cual, y eso no los cuidan los partidos progresistas cuando están en el poder. Y lo otro era que se me olvidó. Lo otro era que hacia dónde vamos. Los jóvenes. Yo creo que eso está en la guerra cultural. A mí me gustaría saber, porque no tengo el dato, de ese segmento de 18 a 24 de jóvenes que evidentemente son víctimas de una determinada guerra cultural, que tiene que ver también con una guerra del consumo, que tiene que ver con cómo se transmiten los mensajes, de cómo hemos construido culturalmente, por ejemplo, la televisión y la radio pública de Andalucía, en la que alguna responsabilidad tendremos todos, digo yo, ¿no?
entendemos, de cómo hemos descuidado el sistema de enseñanza, que es fundamental una escuela libre y laica en un Estado democrático, cómo lo hemos descuidado, todo eso influye. Pero de esos 18 a 24 me interesaría saber cuántos son mujeres. Porque entonces sí que tenemos un problema. Porque si las mujeres, que son mayoría, y que en mi opinión, no lo digo por halagarlos, es el futuro democrático de este país, si las mujeres piensan así, estamos perdidos, ¿eh? Estamos perdidos. Son el poder, pero no solamente el poder del voto por mayoría, tal cual, pero porque están demostrando unas capacidades intelectuales y unas capacidades de progreso absolutamente apabullantes. Por eso comprendo que haya muchos tíos mediocres que estén acojonados. Claro que lo comprendo, porque están viendo amenazado su supremacía, que muchas veces se basa simplemente en pertenecer, en ser hombre y no en su capacidad de desarrollo, de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿no habéis visto hoy que se estaba discutiendo, cuando la mayoría del Poder Judicial son mujeres, si se llegaba a la paridad o no se llegaba a la paridad en el Supremo? Es que el hombre se está resistiendo al avance de la mujer. Y los que somos de otra manera tenemos que hacer todo lo posible para que eso no suceda, sino que seamos todos iguales y que la mujer tenga el puesto que tenga que tener. Y vuelvo a insistir, la mujer tiene un papel fundamental en el avance democrático de este país, en el avance de las conquistas sociales, como ya ha demostrado. La guerra cultural es la que es, pero yo lo único que puedo decir aquí, en este ambiente tan selecto, defendámonos, resistámonos. No basta con desmoralizarlo porque una encuesta diga lo que diga. A mí las encuestas, yo tengo una idea muy negativa sobre las encuestas. Yo creo que son performativas. Es decir, más que retratarte la vida, lo que trata es condicionar de tu análisis de la vida. Yo me resisto. Pero bueno, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, los que tenemos alguna capacidad de influencia, hagamos un discurso resistente y un discurso positivo. La alternativa a la democracia no es la dictadura. La alternativa a la democracia es más democracia. O sea, que si quiere arroz, 2 tazas. Cada vez que alguien diga que la democracia tiene un problema, hay que decirle, pues mire usted, la solución es más democracia todavía. Si perdemos esa batalla, porque nos resignamos, porque hemos desechado ya entrar en conversación en los sitios, en asistir a los lugares, en defender nuestras posiciones, como ocurre, en ser combativos, entonces estamos perdidos. Porque precisamente lo que trata la derechura es de desanimarnos, de convencernos de que lo que va a llegar es irremediable, de que los jóvenes son de extrema derecha, de que las mujeres ya no son, ni las mujeres son feministas, que claro, no podemos sucumbir, tenemos que pelear todos los días en el pequeño tajito que tengamos cada uno en su concejalía, otro en su ayuntamiento, otro en su empresa. Los que tenemos la suerte de ponernos detrás de un micrófono, pues detrás de un micrófono, detrás de una pluma. Nunca la democracia eso es fácil. Cuando la democracia nació en Grecia ya tenía enemigos. Nunca ha sido fácil la democracia. Pero vuelvo a insistir, la solución es más democracia, no es menos democracia. Por eso cuando algunas veces la propia izquierda empieza a dudar, bueno, ¿no será que hemos corrido demasiado? No hemos corrido demasiado. Hemos corrido poco. Llevamos muchos años de retraso. Más democracia, más igualdad, más libertad, más poder para las mujeres, para los hombres y para los hombres y las mujeres juntos. Que eso es otra. Y ya que estamos aquí, más poder para Andalucía también, por favor. Que no nos ninguneen más, que nos están ninguneando en España desde hace un montón de años. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Cerramos aquí, porque es que tiene que coger un tren. Sí. Yo me he quedado. Que no se queda en San Lucas. Hola. Él encantado, pero no puede. Imagínate. Díganos. Buenas tardes, voy a ser breve. Bueno, en relación con lo último que acabas de decir, efectivamente yo creo que hay mucha retaguardia cultural no activa. Es decir, yo empiezo a notar hace años que por una parte ese modelo cultural
está muy activo, incluso por la calle, vas por la calle y un determinado tipo de gente cada vez más, pues te empieza a hablar de los pantanos, ponete un ejemplo, ¿no? O te empieza a hablar del turismo de un ministro muy conocido, etcétera, cuando realmente actualmente España es récord mundial del turismo, pero vas por la calle y la conversación. De modo que hay una batalla, un activismo cultural en una parte que desde luego en esta otra parte prácticamente no existe como tal. Y luego otra cuestión que te quiero comentar, Javier Aroca, no te conozco personalmente, te conozco por referencia de alguien que me ha hablado de ti, ¿no? Yo destaco de ti fundamentalmente la asimetría, eres una persona asimétrica. ¿Por qué? Porque cuando se habla de bulos no se puede ser simétrico. Es que hay bulos. No. Cuando se habla, por ejemplo, de la corrupción, no se puede ser simétrico. No. En un sitio, estadísticamente, cogemos las matemáticas y en un sitio hay muchísimo más corrupción que otro. Y en el tema cultural, efectivamente, hay mucha asimetría. Yo con esto termino porque sé que tienes prisa. Hay mucha retaguardia cultural en nuestra parte, ¿no? Mucha retaguardia inactiva, ¿no? Bueno, yo procuro no ser ni asimétrica ni equidistante. Voy a contar hay un director de cine ya fallecido francés, una persona demócrata comprometida que era Jean-Luc Godard. Y una vez dijo, y eso me quedó grabado en la cabeza, dijo: la objetividad en periodismo no consiste en darle 5 minutos a un demócrata y otros 5 minutos a un fascista. Absolutamente de acuerdo. O sea, los fascistas hay que combatirlos, los antidemócratas hay que combatirlos. Y yo no pienso que en el punto medio esté la virtud tampoco. La virtud no está en el punto medio. O sea, entre democracia y no democracia, ¿hay punto medio? No. O democracia o no democracia. Ahí no hay punto medio. Por tanto, yo, si alguna vez me expreso mal, lo lamento. Pero yo no soy equidistante ni simétrico en ninguna cosa. Procuro defender la posición que yo crea. Y no me importa quedar mal. No me importa quedar mal porque, como decía Séneca, paisano nuestro, bético de Córdoba, bético de la Bética, ¿se entiende? Bético de Córdoba, él decía que yo no vivo de lo que piensan de mí, sino de lo que yo pienso de mí. Y yo eso lo llevo a rajatabla. Permíteme que le haga una última pregunta. De todo lo que hemos hablado, de todo lo que usted ha comentado, ¿qué es ahora mismo lo que más le duele, lo que le puede a Javier Aroca de todo lo que está pasando? A mí el desánimo. El desánimo. O sea, yo estoy hasta el mismísimo del pueblo soberano. Porque creo que la democracia, como su propio nombre indica, es gobierno del pueblo. Si el pueblo quiere, la democracia va a funcionar y va a ser una democracia buena. Pero si el pueblo se inhibe y se queda sentado en el sofá y le da lo mismo 880 y piensa que todos los políticos son iguales y piensa que la corrupción es toda la misma y tal cual, entonces yo me desanimo. Y hay días que no tengo ganas de levantarme de la cama cuando pongo la radio y empiezo a escuchar a unos y otros. Yo tengo una idea más dinámica de la vida, quizá porque me tocó vivir un tiempo en donde teníamos que espabilarnos. Y si no nos tirábamos a la calle, y si no dábamos la batalla en el colegio primero, en el instituto, después en la facultad y después en donde he tenido que trabajar, y he tenido que trabajar en muchos sitios, incluso en el campo, pues no teníamos futuro. Entonces yo veo ahora el desánimo, la inacción, el pasotismo, todo el mundo bueno, y entonces yo me desanimo muchísimo. Pero luego me animo, porque siempre me encuentro a alguien maravillosa que digo, bueno... ¿Y hoy que está animado o desanimado? Yo estoy muy animado, tío. Estoy muy animado de verdad. Sí, porque yo confío en el pueblo. Yo creo que la vida da muchos altibajos y pues, todo el mundo tiene sus momentos, pero yo confío siempre en el pueblo. Me desanimo cuando veo que están mortecinos, pero al final tengo una extraordinaria confianza en el pueblo y en la democracia. Yo creo que la democracia me ha dado lo mejor de la vida
y sobre todo las mejores ilusiones, ¿no? Yo siempre sueño con la democracia, porque pienso que en esto yo soy un poco compasivo. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, una persona que no tiene casa, una persona tirada en el suelo pasando frío, yo siempre digo, esto la democracia lo arregla. Sí, porque la democracia haría capaz, si pudiéramos, de que esa persona que está en la calle tuviera un techo, y que si está malo, que fuera al médico. Y gracias a mis impuestos, además, que pago mucho. Y yo estoy orgullosísimo de pagar mucho. Me gustaría pagar menos, claro, me gustaría pagar menos, pero sobre todo me gustaría que otros pagasen más que yo, que se van de rosita. Pero yo quiero que mis impuestos sirvan para que esa gente no esté tirada en la calle, para que los niños puedan ir al colegio y para otras muchas cosas. Pues Javier Por tanto, estoy Aroca. muy optimista. ¿Qué? Que estoy muy optimista. Muy optimista. Sí. Me alegro. Javier Aroca, muchas gracias por el ratito. Gracias a ti y a todos ustedes. Hemos estado muy a gusto. ¿Han estado ustedes a gusto? Sí, ¿verdad? Gracias a vosotros por venir y gracias, por supuesto, al PSOE de Sanlúcar. Es una magnífica iniciativa. Enhorabuena, Víctor. Y desde luego, para nosotros, para Publicaciones del Sur, para 7TV Andalucía, siempre es un placer contribuir a que haya espacios de diálogo tranquilo, de reflexión, de darle tiempo a las cosas, que yo creo que también es lo que necesitamos. Tiempo, parar para reflexionar, para dialogar de esta manera. Así que ha sido un placer. Hasta la próxima.